A lo largo del semestre se conocieron muchos aspectos importantes sobre el derecho internacional privado. Es por ello que escogimos un tema que es la base del derecho internacional privado, el cual es el concepto. Nos indica que el derecho internacional privado tiene en sí principios, objeto, contenido y métodos. Uno de los más importantes aspectos va dirigido hacia las tendencias y doctrinas que coinciden en afirmar que el derecho internacional privado consiste en resolver los conflictos jurídicos que se deriven de las relaciones jurídicas de los particulares y asimismo de los estados, siendo estos últimos los cuales se regulan por distintas leyes. Es decir, que para resolver un conflicto de derecho internacional privado se debe tener en cuenta cuál ley va a ser la competente para resolver el conflicto, si la ley nacional o la ley internacional. Buenas tardes. Para el análisis de derecho internacional privado es necesario también conocer algunas implicaciones que tiene el conflicto de jurisdicciones y también la aplicación de normas internas en cada país. Analizaremos los siguientes casos. Presentamos el caso de una colombiana casada con un americano, tienen 2 hijos y se encuentran viviendo en el Brasil y también tienen unos bienes en diferentes partes del mundo donde ellos no tienen domicilio. Así las cosas, toca analizar de manera muy juiciosa qué derecho le compete aplicar, porque cada país tiene sus normas diferentes. Entonces aquí toca mirar la conveniencia de acuerdo a la jurisdicción y las normas internacionales que regulen al respecto. Entonces sí necesita una adecuada análisis. De igual forma, cuando hay una persona colombiana comerciante que hace un contrato de agencia comercial con un país, con un empresario americano, donde estipulan de que son las normas de Houston las que regulan este contrato. Pero dado en concreto en Colombia existe una norma en el artículo 1328 que dice que todas las agencias comerciales radicadas en Colombia se sujetarán a las normas colombianas y toda norma escrita contra ella no tiene validez. Entonces aquí hay un conflicto. Aquí tocaría aplicar lo de la Cámara Internacional, Cámara de Comercio Internacional y los derechos de UNDRITROY para poder establecer la mejor manera adecuada la asesoría en estos aspectos. Otro caso especial también se presenta cuando hay un conflicto de un colombiano que hace un contrato en Alemania con un producto japonés importado por un panameño para llegar el producto final a Colombia. Según la norma dice que todo contrato realizado en el exterior se debe ejecutar de acuerdo al lugar de ejecución. Entonces aquí nos resalta el artículo 869 del Código del Comercio, que entonces aquí entramos en conflicto porque dice en otros contratos internacionales que se regulan por los principios de la autonomía de la voluntad de las partes. Entonces se hace necesario tener claridad sobre qué principio debemos aplicarle para poder asesorar bien a nuestros clientes. En ese orden de ideas toca mirar las mejores normas tanto del artículo 28, del 605, que regulan a la materia, o las diferentes jurisprudencias como de la Corte Suprema de Justicia. Y cuando hay un problema en una entidad pública, trabajará los jueces administrativos, y en los contratos normales los jueces civiles, o igual forma los juzgados del circuito, civiles del circuito, para poder analizar estas cosas. Muchas gracias, espero haber sido claro con estos conceptos. Eh, Buenas tardes para todos. Uno de los temas de gran importancia dentro de la materia podemos destacar que es la nacionalidad.
Para empezar a hablar de esta, primero debemos hablar de su significado y cuáles son sus orígenes. Entonces, se dice que la nacionalidad es el vínculo jurídico y político que hay entre una persona, un individuo y un estado en particular, un estado en sí. Eh, También podemos definir de que este vínculo consagrado en el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que es un derecho como tal y también de que esa persona tiene derecho a preservarla y también a cambiarla. El derecho en ese entendido es un derecho a adquirir la nacionalidad, preservarla y cambiarla en cualquier momento. Eh, También es importante decir de que en ese vínculo que hay jurídico y político hay unos derechos como también hay unos deberes, es decir, que tiene que ser recíproco entre el individuo y el Estado. Eh, Haciendo un paralelo entre el individuo, es importante tener en cuenta de que se va a tener una regulación tanto nacional como supranacional. Cuando nos referimos a nacional, hace referencia a todo el ordenamiento jurídico en un, que existe en un estado determinado, empezando desde su constitución y las demás leyes que establece ese estado. Entonces, en nuestro país estaríamos en presencia de nuestra constitución política y las demás leyes que regulan la nacionalidad. Y cuando nos referimos a supranacional, hace referencia a ese derecho exterior, a la regulación extranjera, a ese derecho internacional que se debe tener. Aspecto importante a tener en cuenta dentro de la nacionalidad es de que esta se puede dar tanto por nacimiento como también se puede dar por adopción. Entonces, eh, es importante tener en cuenta de que esa nacionalidad no solamente es por nacimiento, una persona nazca en un determinado estado, sino que se puede dar por adopción, que esa persona adopte, ¿ya? Otro de los aspectos importantes y que en muchos casos tememos a confundir no es la nacionalidad con la ciudadanía. Y esos son dos significados totalmente diferentes, porque una cosa es la nacionalidad y la otra es la ciudadanía. En ese caso en particular y como ejemplo podemos decir que una persona puede tener nacionalidad pero no puede tener ciudadanía. Entonces, ¿qué hace referencia? Una persona puede tener la nacionalidad de un determinado país pero esa persona no es ciudadano dentro de ese país por X o Y motivo, como por ejemplo una persona que haya cometido un, un delito, una acción punible. Entonces esa persona no es como tal, no tiene esa ciudadanía, pero sigue siendo y sigue teniendo la nacionalidad. Las normas que regulan la nacionalidad, como ya lo mencioné, está la Constitución Política en su artículo 96 y también encontramos la Ley 43 de 1993, mediante la cual se establecen ciertos parámetros y directrices para la nacionalidad en nuestro país. Muchas gracias, muy amables. La les mercatoria tuvo su origen en la Edad Media, como contrapartida de los derechos de los señores feudales plenos de privilegios. Surgió en las ferias como ordenamiento para regir las relaciones entre los comerciantes de modo uniforme, a través de la aplicación obligatoria de usos y costumbres comerciales. La les mercatoria estaba formada por los principios, usos y costumbres de los comerciantes, constituía el derecho de los contratos aplicado independiente de la ley del lugar y de la ley personal de los participantes, que eran colocados en situación de igualdad, cuya intención era más importante que los signos con que se exteriorizaba, y cuyos negocios no estaban limitados a fórmulas cerradas. En el año de 1475, el canciller de Inglaterra lo expresó en estos términos: los mercaderes no están obligados por nuestras leyes, sino que deben ser juzgados de acuerdo con la ley natural, a la cual algunos llaman les mercatoria, que es universal en el mundo. Se presentan
a través de distintas manifestaciones, como usos y costumbres de comercio internacional, contratos tipos, condiciones generales de venta, principio de autonomía de la voluntad en materia contractual, decisiones arbitrales. En cuanto a los usos y costumbres internacionales, este consiste en la repetición de manera constante y uniforme de actos idénticos, comisivos y omisivos a través del consentimiento tácito de todas las personas que admitían su fuerza o su valor como norma, según en la práctica de tales actos. En cuanto al contrato tipo, son fórmulas contractuales que se desarrollan por organismos que se encargan del comercio internacional. Dicha utilización es facultativa. Es facultativa de común acuerdo, lo realiza la OMC, Organización Mundial del Comercio, encargada de elaborar estructuras, normas y reglas materiales. Ejemplo de la regla material: principios de incontents. Esta es norma del derecho privado. Estos principios establecen derechos y obligaciones. En cuanto a las condiciones generales de venta, son condiciones aplicables a contratos de compraventa. Estas pueden ser reglamentadas en dos conceptos: compraventa nacional o compraventa internacional. En estos contratos se rige el principio de la autonomía de las partes, en el entendido legal de pactar condiciones sustanciales conforme a sus necesidades. Aunado a lo anterior, pues lo que mi compañera, entre tantos temas que aprendimos, conocimos del procedimiento jurídico llamado exequatur. Decimos que este procedimiento es el encargado de examinar si una sentencia o un laudo extranjero es válido en estos procesos de carácter contencioso o de carácter voluntario. Se manifestó también de que se encuentra tipificado en el artículo 615 del Código General del Proceso. Esto quiere decir de que las sentencias que proferidas en otro país hagan efecto en el nuestro. Dicho pues lo anterior, decimos de que los jueces colombianos, las sentencias, las resoluciones de que ellos hayan proferido, van a producir efectos jurídicos dentro de nuestro territorio colombiano. Pero gracias a ese procedimiento, decimos de que de manera excepcional se pueden admitir las providencias o los laudos arbitrales producidos en el extranjero, y que esto tenga fuerza vinculante dentro de ese proceso como tal. Esto siempre y cuando no vayan en contra de la normatividad vigente o de las leyes ya establecidas en nuestro país. Decimos de que la figura del exequatur solamente procede respecto a las sentencias o laudos arbitrales que sean de la misma naturaleza, de la misma índole. No podemos mezclar procesos. Los procesos tienen que ser uno solo y las sentencias que traigamos como analogías tienen que ser del mismo rango. Nos surgían preguntas, ¿no? Como que qué documentos extranjeros se pueden reconocer y ejecutar en otro país. Viceversa, los documentos, tanto aquí como en otros países. Por norma general se establecen varios documentos. Los dos más importantes que tienen que ser para que un documento se reconozca que sean sentencias firmes. Eso quiere decir que ya no puedan recurrirse o que no tengan el proceso de apelación, y que sean documentos públicos. Entonces, ahí sería otra pregunta: ¿quién puede pedir el exequatur? Decía, toda persona a cuyo favor se dictó una sentencia. Entonces, toda persona a quien una sentencia extranjera le ocasione un perjuicio puede pedir que se revalúe con sentencias del extranjero y traerlas a colación,
siempre y cuando pues ya sean de la misma regulación, como ya lo habíamos hablado. Pero ¿dónde se regula el exequatur? En el término derecho internacional. Decimos que en el derecho internacional privado, esta figura jurídica, aplicable como ya se mencionó exequatur, se encuentra regulado en España, en los artículos 951 al 958 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, y aquí en Colombia en el Código General del Proceso, artículo 605. Eso fue una de las tantas cosas que se aprendió en la clase de Derecho Internacional Privado. En este momento vamos a hacer un recordatorio de lo que es el régimen de contratación nacional e internacional. Bueno, recordemos que estos regímenes nacen de una relación jurídica de tipo contractual, de tipo formal, con las normas civiles comerciales. En segunda medida, tenemos que es una práctica determinante en el aspecto jurídico, en el aspecto sustancial y en el aspecto procesal. Recordemos que la importancia del régimen procesal hace alusión a todas aquellas relaciones jurídicas que nacen de la intención o de la voluntad de las partes. En estas circunstancias, las relaciones voluntarias que se rigen a los aspectos jurídicos contractuales. Estos van a enfocar a varios eventos procesales, enfocados a solución de conflictos, bien sea utilizando los mecanismos alternativos de solución de conflictos o estableciendo criterios de carácter voluntario que se reflejan en el contrato tipo. Recordemos que la Convención de Viena nos enfoca en algunos aspectos de índole material que están relacionados ya con la formalidad y la sustancialidad, que requiere algunas características ya adecuadas para sí. De igual forma, hay que tener en cuenta que el régimen contractual, algunos conceptos que nos enfocan en el hecho jurídico y el acto vinculante, que también propende o se desarrolla en consecuencias jurídicas. El hecho jurídico, la consecuencia jurídica, y que es el acto jurídico nos va a permitir abordar algunos criterios importantes como las clases de conceptos, las cuales se establecen en las consecuencias jurídicas y su diferencial. Por otra parte, la importancia que se elabora al momento de desarrollar un contrato se va a regir de un hecho jurídico, acto jurídico, consecuencia jurídica y las relaciones jurídicas. Estas parten de actos voluntarios que también se manifiestan bajo las formalidades legales, tanto sustantivas y que además generan efectos vinculantes entre las partes. También esto pretende desarrollar consecuencias jurídicas negativas o positivas. Bueno, recordemos también que el régimen contractual en el derecho privado y en el ordenamiento jurídico nacional nos establece lo siguiente. Nos dice que el régimen contractual y nacional e internacional permite abordar la temática sustancial en la cual se determina la voluntad de las partes, la cual se determina la voluntad, siguiendo la estructura, las partes y las características adecuadas de cada uno de los contratos que están formalizados en la ley. Asimismo, la reglamentación contractual permite estructurar un orden que permite manifestar la voluntad de las partes, sus sanciones en caso de incumplimiento y aquellos mecanismos de posible solución. Recordemos unas características esenciales en el régimen contractual. Bueno, existen tres características importantes o fundamentales en los contratos, y es la manifestación voluntaria de las personas en el quehacer en el cual plasman los antecedentes
circunstancias o acontecimientos que generan el efecto jurídico. Asimismo, el hecho jurídico tiene dos aspectos importantes, entre ellas el hecho positivo y el hecho negativo. Bueno, recordemos qué es el hecho jurídico. Para esto vamos a poner un claro ejemplo. A falta de pago de una obligación, podemos decir que es un hecho negativo. El desarrollo de un testamento, por el contrario, sería un hecho positivo. Se estructura también un hecho simple o único. ¿Cuál es este? Pongamos un ejemplo, el nacimiento de una persona, y complejo cuando constan varias circunstancias o hechos. Bueno, muchas gracias, querido profesor, y un fuerte abrazo. Muchas bendiciones.